Primero, solidarizarme con todos los pueblos de nuestra América y del mundo, ¿no? Están siendo agredidos por ahora por Trump de forma verbal, pero que va implementando políticas, ¿no? Ya hay deportaciones, etcétera, una cantidad de hermanos latinoamericanos. Debemos solidarizarnos y repudiar eso, por un lado. El compañero que me antecede hace una serie de imprecisiones con relación a Panamá. Panamá no era provincia de Colombia. Panamá en 1821 se independizó de España, siendo el departamento del Istmo, y decidió modo propio, esto fue el 28 de noviembre de 1821, y modo propio decidió unirse al proceso que encabezó nuestro libertador Simón Bolívar, a integrar hasta ese momento la Nueva Granada, el proyecto de ese espectro de cinco estados que compusieron ese proyecto político de Bolívar. Panamá fue el último país en salir de esa situación. Antes ya se habían ido Ecuador, Venezuela, etcétera. Y en 1903, en realidad, ya el gobierno colombiano en Bogotá había negociado un tratado con los norteamericanos, cediendo la construcción del canal, las áreas adyacentes y la presencia militar. El Senado colombiano rechazó el tratado. Al rechazar el tratado, los empleados que tenía de la oligarquía, el Ferrocarril de Panamá, que la empresa que manejaba el ferrocarril era gringa, junto al descontento que sí existía con Bogotá y Panamá, los norteamericanos conspiraron, en efecto, para que el mismo tratado que le habían negado el Congreso colombiano, que había aceptado el Ejecutivo colombiano, pero que rechazó el Congreso colombiano, se le aprobara. Y es al que me referí cuando intervine por primera vez el Jaibuno Varila. Así que hago esta aclaración porque en efecto nosotros no éramos provincia de Colombia, nunca lo fuimos. Fuimos un pedazo de Latinoamérica que el 28 de noviembre de 1821, por voluntad propia, ingresamos al proyecto de Bolívar, donde habían 5 estados, entre ellos Colombia, por un lado. Por otro lado, otra imprecisión está en el tema correspondiente a la lucha generacional del pueblo panameño para enfrentar el tema de los norteamericanos. Hay una serie de incidentes que se dieron en nuestro país con las tropas norteamericanas. En 1925, abril, se van a cumplir 100 años de la lucha inquilinaria, donde la oligarquía pidió reprimir. Hablé de la Constitución de 1904, que le daba la oligarquía el derecho a los norteamericanos a reprimir al pueblo panameño en eso que llaman orden, eh, por perturbación del orden público. En 1947, el rechazo del tratado ese fue el tratado Fillon-Hines, que pretendía dejar 100 bases militares en Panamá, que se habían puesto a la sazón de la Segunda Guerra Mundial. En 1959, la siembra de bandera, Operación Soberanía, se llamó. Los estudiantes de la universidad fueron y sembraron en la falda del Cerro Ancón banderas panameñas en el 58, en el 59. Hablé de la gesta patriótica del 64. En el 67 se hizo la organización, se hizo una reunión en La Habana, Cuba. OLAS, se conoció ese espacio del espectro de la izquierda latinoamericana, en la que el dirigente Floyd Britton develó un tratado secreto que los norteamericanos habían firmado ya con la oligarquía panameña en inglés, y se develó eso en ese evento en La Habana en el 67. En el 68 hubo un golpe de Estado en Panamá, sangriento, cruento, como el de Pinochet, como el de Videla, etcétera. Incluso
junto con los norteamericanos, se aplastó la resistencia revolucionaria al golpe, y finalmente se consolidó la dictadura, que es la que negocia en el 77 el Tratado del Canal. El Tratado del Canal, si bien es cierto, revirtió el canal, salieron las tropas norteamericanas, etcétera. En el pacto de neutralidad o el tratado de neutralidad, que es el que está vigente, hay una enmienda que hicieron varias enmiendas los senadores norteamericanos y el Senado norteamericano, entre ellas la enmienda de Concini, en el que establece que a juicio de los norteamericanos, si creen que el canal está en peligro, según su criterio, ellos pueden invadir todo el territorio panameño. Esa cláusula la utilizaron para invadir el 20 de diciembre de 1989 Panamá, con el tema Noriega, etc. Entonces el pueblo panameño ha tenido una tenaz lucha para enfrentar este problema a lo largo de su historia. Desafortunadamente, también ha tenido traiciones que se presentan en momentos históricos determinados en los que se firman tratados que violan la soberanía nacional. Después del 89, la famosa llegada de la democracia en las tanquetas norteamericanas y la aceleración del modelo económico no liberal trajo como consecuencia, por ejemplo, la pretensión de dejar la base militar a través del CMA. Lo hizo Pérez Valladares, que era presidente en ese momento, periodo 94-98. Eso se lo derrotamos también. Susodicho sea de paso del partido del PRD, que era el partido de los militares, fundado por Torrijos. Y luego otros acuerdos, Sala Baker, etcétera. O sea, el pueblo panameño tiene un problema con la oligarquía vendepatria y también con los norteamericanos con relación a su soberanía y autodeterminación. Me gustaría hacer esas precisiones en torno a lo que se ha planteado como recuento panameño, y lo hago fraternamente, pues está hablando un panameño, obviamente, que conoce su historia y conoce cómo son las cosas de fondo a nivel de Panamá. Luego, entonces, yo lo que creo es que, en efecto, la resistencia de los pueblos, la solidaridad de los pueblos, la solidaridad de las organizaciones populares son determinantes en ese sentido, por lo cual yo solicitaría este espacio eh, de tomar en cuenta, poder redactar en solidaridad con el pueblo panameño y las organizaciones del movimiento popular, ¿sí?, el rechazo a las agresiones verbales que por ahora Estados Unidos tiene contra nuestro país, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Creo que eso es determinante. Con relación a lo de Copa y el viaje a Cuba, quiero decirle que desde Panamá salen diariamente aproximadamente 5 vuelos de Copa a La Habana. Es decir, eso significa que hay un flujo de cubanos que vienen a Panamá de forma permanente. Vienen a comprar mercancías a Zona Libre de Colón, etcétera, y hay ese flujo comercial. La verdad es que no conozco en estos momentos, después de haber incluido nuevamente a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, qué es lo que ocurrió. Pero Copa es la empresa panameña de aviación del oligarca más millonario de Panamá y de Centroamérica. Y ahí lo que cabría, a mi juicio, como en efecto ya han mencionado, es una demanda contra esta empresa, porque es una absoluta arbitrariedad. Aun cuando Cuba la mantuvo Biden todo su periodo dentro de la lista esa, ya dije cuántos viajes se hacen diarios Panamá-Cuba. Y eso también tengo la experiencia por ser presidente adjunto de un sindicato global de 13 millones de obreros y obreras de la construcción, la madera, la civicultura en materiales de construcción, la internacional de la construcción y la madera. Es decir, los viajes desde Brasil a La Habana nunca han tenido problemas porque pasan por Panamá, y incluso tenemos programado ir ahora dentro de poco, las primeras semanas de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es claro que hay una arbitrariedad por parte de Copa en torno a ese tema. De todas formas,
Yo reitero mi solidaridad. Suscribimos el hecho de esa solidaridad, no solo con la compañera, porque al final es la compañera y su solidaridad que llevaba hacia Cuba, lo cual es absolutamente despreciable que un oligarca de una empresa X como la que mencionamos, Copa, tome ese tipo de decisión. Entonces, era lo que quería acotar a las opiniones que se han estado dando. Y sí creo que la solidaridad, reitero, de los pueblos, de las organizaciones, de nuestra América y del mundo, son importantes para nosotros, el pueblo panameño, frente a esa afrenta norteamericana en su verborrea dialéctica que tiran todos los días, porque Trump, desde que mencionó a Panamá, la menciona a cada rato, igual que a Groenlandia, igual que a Canadá, igual que el Golfo de México, que él le puso al pedazo de él, del cual Estados Unidos es dueño, que es parte de su mar territorial, lo cambió a Golfo de las Américas, Golfo América, yo qué sé. Lo cierto es que el mundo reconoce que ese golfo se llama Golfo de México, esa es la realidad. No obstante, lo que Trump puede hacer dentro de su país con relación a las decisiones que toma, porque obviamente es el hombre que está al frente de la potencia decadente imperialista norteamericana, ellos pueden tomar decisiones en su país. Y ya las decisiones que han tomado en su país, quiero decir, incluso tienen problemas, como por ejemplo el tema de nacimiento de hijos de inmigrantes en Estados Unidos, que él por resolución dictó eliminar eso y ya en un juzgado, si mal no recuerdo, de Nueva York, han trancado eso porque viola alguna enmienda de la Constitución de ese estado. Entonces, sí tenemos que enfrentar a Trump en todos los terrenos, en el terreno ideológico, político, mediático, de movilizaciones, etcétera. Y debemos tomar el ejemplo que el mundo y los pueblos del mundo desarrollaron con el pueblo palestino. En Europa perseguían los primeros días a cualquiera que se atreviera a decir o a salir en manifestación a apoyar a Palestina. Y ya hemos visto cómo todos los pueblos casi de Europa salieron masivamente. Ya la represión no pudo contener esa solidaridad humana de los pueblos europeos con Palestina, como no han podido detenerla en el resto de los países de Asia, de América, de África, que han mostrado claramente su solidaridad con Palestina. Y naturalmente es despreciable un individuo como Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro, y junto a su gabinete de ultraderecha, igual fascista, igual que Trump, con la masacre que han perpetrado, con violación de los derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad al pueblo palestino. Entonces, nuestra solidaridad de igual forma al pueblo palestino. Gracias, compañeros y compañeras.